Estamos comunicados con un periodista que queremos y admiramos, es Mr. Tinta Limón, el señor Martín Rodríguez. Hola Martín, acá Matías Clemente, Emilce, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, espero que se escuche bien. Se escucha bien, Martín. Está preocupado. Quédate tranquilo. Queríamos tocar un poco con vos para ver qué te despertaba la muerte del Papa Francisco. Sé que has escrito bastante al respecto y cuál de sus aspectos te gustaría que se resalte, que se destaque. Bueno, primero es un día de dolor para muchos, entiendo que también es un momento muy sentido, incluso imagino que para muchos de ustedes o tal vez para todos ustedes. Yo escuché ahí un cachito al final de lo que decía Clemente, ¿no? Me da la sensación de que abre la puerta a una nueva iglesia, que el paso de Francisco por el papado, digamos su papado, es la señal de una nueva iglesia, ¿no? Una iglesia que se abre más. Yo creo que ese es un legado gestual que él dejó, ¿no? Es decir, un hombre que tenía una vocación de diálogo enorme, que creía en tender puentes, que le abría las puertas de la iglesia. Él administró y le tocó sobre todo un momento muy particular que fue la crisis migratoria en Europa, ¿no? Que no era un momento fácil, ¿no? Es decir, Lampedusa es el primer lugar, la isla del Mediterráneo que visita, que es donde llegan los migrantes. Mucha gente abrió los ojos a la iglesia y a Francisco, y para esa gente y hay una pequeña, no sé si es una mala noticia, no sería triste de la noticia, pero decir, la iglesia no cambió tanto, tal vez cambió más el mundo y tal vez cambiaron más algunas miradas. Es decir, la iglesia tiene una doctrina social que tiene más de un siglo, es decir, la iglesia tiene un camino hecho, del cual Francisco es un tramo importantísimo, el tramo que nos tocó, el de este siglo, pero no está hecho de pura novedad, ¿no? Es decir, hay un entroncamiento, hubo un concilio vaticano a mitad del siglo pasado, hubo una relación de la iglesia con los obreros, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Es decir, es una iglesia que es mucho más compleja, completa e interesante que la iglesia que puede quedar fijada a lo mejor en un rasgo más bien conservador o en un rasgo de pura novedad, ¿no? Que serían como las dos, me parece que los dos riesgos, ¿no? Que decir, como Francisco no va a haber otro. Pero Martín, ¿te puedo interrumpir ahí un segundo con respecto a lo que decís de novedad? Sí. Para mucha gente, por lo menos para mí, para mi generación, que tenemos más o menos la misma edad, vos y yo lo que puedo interpretar como novedad en un papa como Francisco, más allá de lo geográfico, de que era argentino, es en el acercamiento llano hacia todo el mundo, que se presentaba, y corregime si me equivoco, como uno más de nosotros, no tanto como soy el que te viene a decir lo que tenés que hacer de parte de Dios. Sí, pero... Vamos, los pero que es lo más interesante de la charla siempre. Yo creo que Juan Pablo II fue un papa muy peregrino, un papa difícil, lo hemos hablado, cuando teníamos una cosita junto con Clemente. Juan Pablo fue también un papa peregrino, un papa importante que rompió y que tendió puentes. Por ejemplo, Juan Pablo II fue el papa que inauguró la visita tradicional a Cuba, ¿no? Claro, sí. Entonces, Juan Pablo II es el papa polaco que terminó con el comunismo. Es cierto que si tenías corazón y eras polaco, es probable que no quieras ser comunista, ¿no? Sí. O sea, si sos un hombre de bien, es probable que odies el estalinismo, ¿no? Claro. En Polonia. Y fue un gran peregrino, y creo que hizo algunas visitas incluso en la Argentina y algunas mediaciones muy importantes, incluso para que no haya una guerra. Claro, Cardenal Zamoré y aquella época, exacto, sí. Incluso para la democracia, o sea, pero comparto que Francisco nos resultó familiar, nos resultó cercano. Le tocó otro mundo, un mundo multipolar, un mundo en transición. No le tocó el mundo bipolar, o finales del mundo bipolar de Juan Pablo II. Le tocó el mundo. Y lo caminó. Y creo que Francisco deja un legado enorme, ¿no? Si uno puede remitirse a las cartas encíclicas, a muchos textos donde está escrito eso que fue Francisco. Y también a muchos gestos, ¿no? Pareciera, Martín, un liderazgo que contrasta mucho con los liderazgos que aparecen ahora, ¿no? Que son
con la crueldad y nada de humanidad. Me parece que el contraste de liderazgo del Papa Francisco con otros que están muy, muy en el centro de la escena, también le da más relevancia todavía a su mandato, no sé cómo, a su papado. Hay dos como mandamientos filosóficos que él dice que parecieran ser como dos salmones, ¿no? Que nadan contra la corriente. Uno sería que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Y otro sería que la realidad es superior a la idea y a las ideologías, ¿no? Es decir, son dos conceptos que uno diría que no se trabajaron nunca en los últimos, por lo menos los últimos 20 años del mundo. A mí me llama la atención que en la Argentina había como dos peregrinaciones de políticos que eran asombrosas. Una era más modesta, ¿no? Era la cachola, ir a ver a Pepe Mujica, ¿no? Todo el mundo sacaba fotos, le tiraba las lechugas, los tractores. Sí. ¿no? Su estilo de vida, estaba todo incluido, el perro de 3 patas y el Fusca, sí. Exacto, el perro flaco, las mujeres en la radio pica, no ya de Toys Sport, ¿no? Del año 70. Ahora, ninguno volvía y dejaba de afanar, ¿no? Y después, la visita a Francisco, una visita que habría que tener un poquito más, ¿no? Para que tomara una Alitalia o la aerolínea. Y también, ningún político argentino, hablando que sea, volvía con algún espíritu más componedor, ¿no? Era como una visita, sacaban la foto, la estampita, creer que había una bendición ahí y no había nada que traía. Y quiero decir con esto, no es que el Papa no fuese revulsivo, ni fuese un hombre que evitaba todo conflicto, pero era complejo, era dialéctico, era el conflicto sí y la solución también, ¿no? No estoy diciendo que era un Papa, no era gandiano en un punto, trajo conflicto al interior de la Iglesia, iba a Estados Unidos y hablaba de los migrantes, visitaba las cárceles, hablaba en contra de hay un fue Israel también. Un senador republicano que se le dio vuelta en vivo, que se puso a llorar y renunció a la bancada. Revisa la visita del Papa, fue una visita histórica que había gobernado Obama en Estados Unidos. O sea, fue un Papa del conflicto, pero también fue un Papa de la solución concreta y de no hacer el conflicto un momento eterno y un fin, sino un medio para transformar la realidad. O sea, era... Me gustan los dos postulados que pusiste de entrada. Me interesa que desarrolles un poco más. ¿Cuál? No los quiero repetir. No, la realidad está por encima del conflicto, la unidad por encima del problema. Bueno, es que era, por ejemplo, muchos de los problemas que él tuvo en términos geopolíticos, funcionamientos, que no hablaba con este, no hablaba con el otro. No, se escucha horrible, che. No, la verdad la estoy pasando mal porque se escucha. se empezó a escuchar mal. Sí, no sé si estás caminando, que es lo que yo hago cuando hablo por teléfono y pienso que todos hacen lo mismo. Me con una cabeza al escritorio, pero no. Él avisó que podía pasar, que podía suceder esto, pero bueno. Bueno, no, pero dale, sí, desarrolle que ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, decía, retomo así cortito. Uno de los pecados, en todo caso, del Papa fue que nunca cortó el diálogo con nadie. O sea, era un Papa que hablaba con los dos lados de las trincheras en un mundo en guerra, que además un mundo en guerra que él definió muy bien, ¿no? Él decía, hay una guerra mundial en cuotas, que está siendo tercerizada por las grandes potencias y por las grandes industrias en distintos territorios, ¿no? Y uno puede mirar el mapa, puede mirar en África, en Medio Oriente, incluso ahora en Europa, ¿no? Con Ucrania. Entonces, era un Papa difícil, porque cuando uno habla de sus méritos, pareciera que no era un Papa del consenso, era un Papa difícil. Fue difícil para los europeos que cerraban sus fronteras, fue difícil también para los israelíes porque todos los días llamaba a la iglesia cristiana en Gaza, o sea, fue difícil el Papa, ¿no? Pero era un llamado a una unidad superior. ¿Él quería incomodar o lo que quería era generar conciencia? Porque pareciera un método... No se puede generar conciencia sin incomodar. No se puede generar. Incluso uno diría, si la unidad es una negociación es el triunfo y la derrota de las partes para negociar. Entonces, creo que el Papa que proponía un camino más difícil, más lento y más difícil, pero que reconociera al otro. Entonces, ese era el Papa. Y era el Papa ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Que lo dijo en el cielo, literalmente, ¿no? Trasvolaba. O sea, no le cerraba las puertas a un montón de realidades, ¿no? Y las iglesias se fueron llenando a poquito. Yo no sé las estadísticas. No sé si creció. La sensación es que decrece. Hay que ver qué tanto decrece, no importa. Pero sí podemos decir que las puertas de las iglesias están abiertas. Yo soy católico y
tengo muchísimos amigos curas y me consta que hay un cambio en ese sentido, ¿no? Que son iglesias de puertas abiertas. ¿Y que tiene que ver con una influencia de Bergoglio, de Francisco? Absoluta, absoluta. Y él, en el último tiempo se decía, como a muchos decían, es el Papa progresista, el Papa woke, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a él le cabería lo que dijo una vez Mariano Grondona en los años 90. Yo no cambié tanto, que el mundo giró demasiado a la derecha, ¿no? Entonces, tal cual, pero él quedaba en ese lugar. Hoy los discursos son en contra de la cultura woke y el Papa la representaba bastante. Bueno, para lo que hoy se cree que es... Sí, no, yo tampoco. Sí. Tan manoseado. Pero para el lugar que tenía una apertura que no tuvo... Y es verdad, sus antecesores no la tuvieron. Giró muy a la derecha y él quedó en ese mismo lugar de siempre. Sí, por eso, y el qué sé yo, bueno, el amor al prójimo, la defensa del trabajo, la doctrina social. La Laudato Si es una encíclica ambiental, pero es sobre todo una encíclica sobre el respeto al trabajo. O sea, creo que hay cosas que son movimientos más lentos y valores más pesados, que no se mueven a la velocidad de Instagram, ¿no? Entonces, sí, puede haber momentos de eclipse, momentos en que parece que, ¿no? Es decir, que el catolicismo pareciera ser casi una nueva política de identidad, ¿no? Como me hice gay, peleé por el aborto, ahora me hago católico, ¿no? Como si fuese un juego de máscaras. Bueno, el catolicismo siempre está ahí. Se mueve más lento, es más constante y creo que es más importante que las identidades circunstanciales. ¿Cuál crees que le incomodaron de todas esas, no sé llamarlo concesiones, porque para la mirada de el que estaba muy por dentro de la Iglesia Católica había lugares a los que no iba a ir nunca? En un momento parecía que nunca con los homosexuales, nunca con el aborto, nunca con determinados temas, y creo que él avanzó bastante en muchos, no en todos obviamente, pero ¿cuáles crees que le incomodaban más a él en lo personal? Yo creo que lo más importante para él era lo social. Yo creo que para él lo más importante era los descartados, y lo que más lo podía incomodar era las fricciones en torno a políticas migratorias cerradas, en torno a la explotación laboral. Yo te diría, y te quiero decir algo más, Mati, o sea, la agenda de Bergoglio, siendo el arzobispo porteño, era parecida. O sea, en Bergoglio estaba Francisco, ¿no? O sea, hay una versión kirchnerista que supone que hubo un giro, un cambio, ¿no? Se subió al avión y leyó no sé qué, no sé. No. Lo que pasa es que le daba bronca. Kirchner quería ponerse en lugar de yo saqué gente de la pobreza y venía a mostrar, no, toda esta pobreza existe y duele un montón, y por eso había una batalla ahí. Y mostraba lugares donde la política no estaba. Claro. O sea, ¿dónde estaba Bergoglio? Haciendo una misa en Constitución con explotados de los talleres clandestinos de textiles, con cartoneros, con prostitutas, con los otros curas, sí, con gente. Martín. Él llevaba olor a abeja, no claro. quería que los demás lo tengan, un perfume que no se ponía, ¿no? Entonces, pero en Bergoglio estaba Francisco, eso también es importante. Incluso te diría, Bergoglio fue quien ofició homenajes a Angelelli. Él no perteneció a la teología de la liberación, él perteneció a un emprendimiento más preciso que se llama teología del pueblo, que no fue ni por izquierda, ni estuvo vinculado a organizaciones armadas, que era una teología específica. Pero él reivindicó la figura de Mujica, o sea, fue un hombre muy importante para la Iglesia Argentina. Del padre Mujica, no del Pepe Mujica. Martín, para muchos que no somos practicantes, pero que hemos estado quizás formados en la fe católica, la idea de los papas en general era como que eran representantes solo de sus fieles, y yo te contaba fuera de aire que un amigo gay me decía, los ateos perdimos un pastor, y de alguna manera lo relaciono con esto que estás diciendo de estas misas para trabajadores explotados. Puede ser que también haya una clave ahí de Bergoglio como hombre, como sacerdote y finalmente como papa, la integración de un montón de gente fuera o no fuera profesante de la fe católica. Sí. Bueno, todos son hijos de Dios. Uh-huh. Él lo hizo explícito eso, ¿no? Hay una película, un documental, una suerte de documental, que es una entrevista de él con jóvenes, que se llama Amén, y bueno, y fue explícito, porque salvo el momento en que habla con una chica que vende contenido en OnlyFans, que a mí me da la sensación de que Francisco se queda sin letra. O sea,
no sabe qué decir. No Es sabe demasiado, es un montón. No la Tenía rechaza, 80 y pico también, digamos todo, ¿no? La mira con condescendencia, con afecto, con ternura, pero queda sin palabras, como diciendo, no sé, me quedo lejos, no hice, recién entendí que era Twitter y ahora tenía que explicar que es OnlyFans, pero salvo ese momento, pero que a la vez no es incómodo, es un momento que muestra el límite de alguien teniendo una época. Yo mismo, la mitad de lo que me dice mi hijo no lo entiendo, imagínate. Entonces, salvo eso, después en general él abre. Incluso hay una chica ahí, una chica bellísima, una española, que muy creyente, muy católica, que se pelea con el resto del grupo, con mucha gallardía, porque ella defiende, digamos, combate el aborto. Y también Francisco tiene unas palabras muy lindas, porque le dice, él también tiene mucha ternura, a ella le dice, dejate amarrear, dijo. Como diciendo, no hay fe sin un poco de duda, ¿no? Sin atravesar. Bueno. Eso. Entonces, yo creo que era eso, ¿no? Es decir, era un gran gesto, Francisco. Por supuesto van a quedar reformas, van a quedar encíclicas, van a quedar cosas escritas, imágenes, va a quedar un montón de cosas. Pero en el fondo es un gran gesto humano, piadoso y contra la corriente. Ahora es fácil decirlo, pareciera que simplemente hacer el bien, pagar los impuestos y acariciar a, no sé, ¿viste? Es unánime, ahora es unánime, ¿no? Pareciera como... Nadie nunca lo criticó, todos lo que hicieron siempre. Bueno, lo que pasa, la muerte iguala, ¿viste? Y fue difícil también para la iglesia argentina, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Tampoco fue tan fácil para la iglesia argentina. No fue tan aceptado, ni tan aceptable, ni tan acompañado. Lo fue logrando con el tiempo, ¿no? O sea, hay personas, hay curas, hay experiencias de la iglesia argentina hoy en las que Francisco vive y vivirá, ¿no? Y reencarna. Claro. Y hay otras en que no. Y ha incomodado a todo el mundo. Uno de sus más amigos de Grabois, un personaje que incomoda a la política, a todos. Te diría, ¿no? Hasta el final incomodó al vicepresidente de Estados Unidos, hablando de inmigración. No, hasta el último segundo. Bueno, estuvo a favor del aborto. Pero a mí me dijo una vez un cura maravilloso, un gran hombre. No lo puedo nombrar porque lo mando al frente si digo esto, pero gran hombre, muy cercano a Francisco, muy pastoral, muy de abajo. Y yo lo saludé un día cuando se había votado lo del aborto. Sentí que podía estar triste, mal, solitario, ¿no? La ola verde se llevaba puesto toda la época, ¿no? Y le dije, le mandaba un abrazo. Y me dijo, ¿por qué lo decís? ¿Por lo de la ley del aborto? Sí, le digo. Esto fue en 2018, después la vetó, después se votó en el Senado. Y el curita me dijo una cosa hermosa, me dijo, no me obsesiona. Y eso me pareció como... ¿Cuáles eran las obsesiones de Francisco y cuáles no eran las obsesiones, aunque tuviese ahí puesto la mirada? Bueno, la obsesión en Francisco siempre fue social. Está buenísimo. Y ese es su legado y esa es la puerta abierta que decías al principio de la charla. Sí. Ojalá vea esa puerta a la Iglesia Católica como una oportunidad, porque, bueno, la historia contradice que tome esa opción, pero nadie sabe, nadie lo sabe. Hubo una vez en 1891 una encíclica llamada Rerum Novarum que colocaba la palabra de la Iglesia en la defensa de los obreros. Entonces, la Iglesia es una historia más compleja, no es una historia lineal, y el último cura malo, pedófilo, claramente no es toda la historia de la Iglesia en absoluto. Obviamente. Bueno, Martín, un gusto hablar un rato con vos, un abrazo muy grande. Bueno, cuídense, abrazo, perdón si se escuchó mal. Gracias. Sí, se escuchó mal por momentos, pero teníamos ganas de repasar un poco la historia con alguien que piensa la realidad y nos ayuda a construir también nuestra manera de pensar y de ver una figura tan relevante. Creo que la tuvimos al costado todo el tiempo, la destacamos porque su lugar en el mundo es central, pero creo que esta muerte despierta algo también. Sin duda. Que genera... Es notable ver cómo en todos lados no se puede salir de revisar la enorme cantidad de hitos que nos dejó. Porque no es solamente porque era argentino. Es lo que hizo, cómo lo hizo, de la manera que lo comunicó, en qué lugar eligió pararse, a quién eligió combatir, por quién eligió saltar a defender. Creo que su legado es gigante. Nos quedó algo, mientras lo escuchaba Martín, pensaba en algo que hizo Francisco, que fue... puertas adentro, una investigación financiera. Sí, total. Sí. Transparentó, hizo una auditoría. De hecho, transparentó los números de la iglesia, que siempre, el Diego era el que decía. Sí, el techo de oro. Pero los techos de oro, y hablaba también, no me sale
el lugar con el que había unos negocios muy turbios de parte Claro, de el la Banco iglesia. Ambrosiano. El Banco Ambrosiano. Por eso Diego siempre lo nombraba. Sí, Por eso Francisco se convirtió también en un candidato en el momento que mostraba esa austeridad, porque venía de ese caso de corrupción de Italia con el Vaticano metido en el medio. Algo lindo que tenemos, porque era de Argentina, es que en paralelo a todo lo que se sabe, inclusive a todo lo profundo que nos dijo Martín Rodríguez, construimos una historia oral de Francisco y de Jorge Bergoglio en base a historias personales de un montón de gente, así como sucedió en su momento con Maradona. Hay un montón de gente que lo conoció, que lo trató, que viajó con él. Tener 1000 gestos. Esto de que lo vieron caminando solo por la plaza de San Pedro, solo, Sí. caminando, o que pasaba y se metía en un local de zapatos. En una disquería. Y se Sí. metía en una. Y debe haber 1000 historias y anécdotas. ¿Viste? Hay alguien que me dice, más joven, que me dice, pero todo lo que hizo Maradona es un documental. Fue a comprar fiambre y hay un documental de 1 hora y gente llorando. Bueno, con Francisco va a pasar algo Yo parecido. tengo un amigo que trabajó en medios religiosos durante mucho tiempo y desde el Vamos, cuando lo eligen papa y demás, él siempre decía, como un tipo súper interesante, súper abierto para charlar, pues lo había entrevistado 200 veces y había viajado en el subte con él y todo eso cotidiano que hoy nos llama la atención, pero que lo tenemos a la mano en historias de muchísima gente. Bueno, aquí estamos. El mundo no para.